Así está bien, Nick. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya ven que la vez pasada me surgió así como una emergencia, entonces dejé como a medias la clase. Pero yo creo que ya vamos a empezar a ir haciendo las cosas bien. Igual tengo un poco de tos todavía y eso probablemente todavía nos interrumpa, pero igual, vamos a seguir. Entonces nos habíamos quedado en esta parte. Habíamos visto que habían dos tipos de sifonostela y en este caso es la sifonostela ectofloica. Ahí lo que va a pasar es que el floema va a estar afuera del xilema. Esto es al revés con la anterior, donde el floema estaba rodeando el xilema. Entonces, este tipo lo vamos a encontrar en los tallos de algunas helechos, de algunas pteridofitas y en las raíces de las espermatofitas, o sea, en las raíces de las plantas con flor. En los ejes de algunas angiospermas leñosas, los haces vasculares se encuentran tan próximos entre sí que van a parecer estar formando una sifonostelectofloica, que a esa se le denomina también como pseudosifonostela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos el esquema del lado izquierdo, esa sería la sifonostelectofloica. Tenemos la epidermis, luego tenemos el córtex, tenemos el floema, tenemos el xilema y al centro la médula parenquimática, ¿verdad? Así como vacía. Y en esa imagen del lado derecho, que es un helecho, que es Osmunda regalis, va a presentar este tipo de disposición. Esto que tenemos acá, esa es una traza foliar, ¿verdad? O sea, de donde se va a originar una hoja. Este es todo el transcorte del tallo, esta es otra traza foliar, esta también, y estas que se ven por aquí también. Entonces, acá al centro, obviamente aquí más afuera va a estar la epidermis, esto es lo que se consideraría como córtex, y aquí ya vamos a tener esta parte que va a estar rodeando, que va a ser el floema, y al centro va a estar el xilema. Y eso sucede también en las raíces de algunas angiospermas leñosas. Pero ¿cuáles son las variantes también que podemos encontrar de ese tipo de sifonostela? Es la dictiostela, que en ese caso va a ser una sifonostela anfifloica que va a tener lagunas foliares bastante grandes que van a estar superpuestas o solapadas. Y el sistema vascular, visto a lo largo, parece una red cilíndrica. Cuando hacemos un corte transversal, cada segmento va a ser un haz vascular concéntrico perifloemático. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor en la periferia va a estar el floema, ¿verdad? Y eso lo vamos a encontrar en el género Polypodium, en micrograma, en Dryopteris y en otras especies. En el lado izquierdo tenemos el esquema de una dictiostela. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener los diferentes haces concéntricos y esos haces concéntricos van a ser anficribales. ¿Quién se recuerda qué significa la palabra anfi? Porque yo se los mencioné la vez pasada. A ver, Es como que está en dos lugares. correcto. Entonces vamos a tener haces que van a tener floema, xilema y luego floema, ¿verdad? Entonces por eso, en este caso, que los haces concéntricos sean anficribales, nos está diciendo que son perifloemáticos, ¿ya? Esos haces vasculares son perifloemáticos. ¿Por qué? Cuando vemos este corte transversal del tallo de micrograma, eh, vamos a encontrar que tiene, ¿verdad?, haces concéntricos alrededor de todo el tallo. Pero cuando vemos uno de los haces en detalle, vamos a encontrar que el xilema está al centro,
el floema está arriba de ese xilema y el floema está abajo de ese xilema. Sin embargo, ese floema también va a estar a los lados. Entonces, por eso es perifloemático y por lo tanto es anficribal, o sea, está arriba y está abajo. ¿Ya? Luego tenemos otro tipo de estela que es la eustela. En ese caso, el sistema vascular va a constar de haces vasculares organizados en simpodios que van a estar dispuestos alrededor de una médula. Las lagunas foliares pueden o no estar delimitadas, eso en el caso de gimnospermas y en las dicotiledóneas, y según el sistema vascular, que pueda ser abierto o cerrado. Los haces vasculares van a ser abiertos con cambium fascicular, ya que la mayoría de estas plantas va a presentar crecimiento secundario. Entonces ahí podemos observar en el esquema de la eustela un corte transversal del tallo. Vamos a tener el córtex, vamos a tener los haces vasculares, ¿verdad? Que van a estar constituidos por xilema y floema, y al centro, en medio de ese xilema y de ese floema, se acaba de ir la energía eléctrica aquí en mi casa, pero está conectada a la batería, así que creo que el internet no falla todavía. No, ahí estamos. Y la compu tiene carga. Bien. Entonces, en medio de ese xilema y de ese floema, si se fijan, le han hecho como una rayita un tanto en color oscura. Eso es cambio fascicular, ¿verdad? Porque son plantas que van a tener crecimiento secundario, o sea, crecimiento en grosor. En el, en el corte que tenemos del lado derecho en esa imagen, eso es medicago sativa, que es la alfalfa. Ahí vamos a tener este tipo de estela, que es la eustela. Vamos a tener el respectivo A vascular con su xilema y floema, y en medio, atravesando ese xilema y el floema, vamos a tener cambio vascular, ¿verdad? Porque está dando crecimiento secundario. Y en este caso, en la alfalfa, es un poco raro, extraño, por así decirlo, porque esta planta no tiene tanto crecimiento secundario, porque todavía se trabaja como herbácea. Pero recuerden que en las herbáceas, los tallos que están como más próximos al suelo pueden tener crecimiento secundario, perdón, en las arbustivas. En las arbustivas pueden tener crecimiento secundario en la base de la planta, ¿verdad? O sea, este, lo más cerca del suelo y de la raíz posible. Puede tener ese engrosamiento secundario, pero ya las partes más jóvenes. Luego tenemos la atactostela. Esa es una variante de la eustela y va a ser típico de los tallos de monocotiledóneas, que pueden tener haces vasculares colaterales o concéntricos que pueden estar esparcidos regularmente en todo el tallo. Y eso es debido al recorrido longitudinal sinuoso que suelen tener los tallos de las monocotiledóneas. Los haces vasculares en este caso son cerrados porque acuérdense que como son monocotiledóneas no van a presentar crecimiento secundario, porque la mayoría de estas van a ser herbáceas, ¿verdad? No obstante, por ejemplo, plantas como el pandanus, Freycinetia, que son ya así de tipo un tanto arbustivos y que llegan a tener varios metros de altura, sí puede haber crecimiento secundario. Entonces, en el esquema que ustedes tienen del lado izquierdo, esa es la atactostela. Si se fijan, vamos a tener varios haces vasculares concéntricos, pero que van a estar esparcidos en todo el tallo y no va a haber una médula al centro tan vacía como lo hemos observado en pteridofitas y en dicotiledóneas y angiospermas. Este es un corte transversal, ¿verdad? De Asparagus, que es el espárrago, y ahí pueden observar la gran cantidad de haces vasculares que se van a encontrar y no hay, ¿verdad? Una estela vacía al centro como en las otras. Y en este caso, esos haces vasculares son cerrados debido
Aquí vamos a encontrar nada más el floema y el xilema, que son estos. Y si se fijan en este caso, el xilema está envolviendo al floema. El engrosamiento primario en el tallo. El tallo va a crecer en grosor gracias a dos procesos, que va a ser el engrosamiento primario y el engrosamiento secundario. Pero durante el engrosamiento primario, el tallo va a tener una forma obcónica porque los últimos entrenudos formados son más anchos que los primeros entrenudos. Y en muchas monocotiledonias, como por ejemplo en el maíz, se van a originar raíces fúlcreas en los nudos basales para compensar esa diferencia. Yo creo que ya han visto esas raíces que sobresalen de la planta de maíz hacia el suelo, que acabar parecen raíces fúlcreas. Y esto es porque el tallo que está más cercano al suelo, perdón, los entrenudos van a ser más angostos que los primeros nudos que se van a ir formando arriba de la planta. Entonces, la forma es obcónica. Si ese tallo se quedara así, siendo la parte de abajo más delgada que la parte de arriba, el peso, ¿verdad? De la parte de arriba la terminaría quebrando en esa parte más delgada. Entonces, para compensar esa diferencia de tamaño es que el maíz saca esas raíces fulcras, ¿verdad? Y lo mismo sucede con otras plantas. Cuando los primeros nudos que se van formando arriba de la planta son más grandes o más gruesos, en ancho, en espesor, que los basales, entonces se forman raíces fulcras, o en el caso de ceiba y de terminalia, forman los contrafuertes. Si el crecimiento continuara indefinidamente, el eje sería muy inestable y es por eso que en la mayoría de las dicotiledonias y en algunas monocotiledonias, como en el caso de Cordyline australis, el crecimiento secundario estabiliza el eje por un aumento del grosor que comienza desde la base. Sin embargo, también van a haber monocotiledones arborescentes sin crecimiento secundario. En este caso vamos a tener las palmas, ¿verdad? Que van a alcanzar su diámetro definitivo en sus primeros años, exclusivamente por crecimiento primario. El tallo primario temprano, que queda bajo el nivel del suelo, va a ser obcónico, o sea, que va a ser mucho más delgado en la base que en la parte de arriba. Y ven comenzar a engrosar progresivamente, formando entrenudos mucho más cortos. En el meristemo apical, por debajo de la túnica, se va a localizar un manto meristemático circular. Ese manto meristemático circular se va a llamar meristemo de engrosamiento primario, que se va a ensanchar debajo de los primordios foliares por continuas divisiones periclinales de sus células. Y como consecuencia, el ápice va a tomar la forma de un cráter al cabo de algún tiempo. Cuando la gente corta un coco, la palma de coco, más bien dicho, lo primero que hacen es quitarle la corona, ¿verdad? O sea, quitar todas las hojas o las palmas, o como ustedes lo conozcan. Entonces, cuando están quitando eso, ellos se dan cuenta que el centro tiene como un espacio, ¿verdad? Como cabal como un cráter, así como un hoyito, ¿verdad? Un huequito. Y eso es debido a a ese meristemo de engrosamiento primario, ¿verdad? Porque tiene que ir trabajando hacia los lados. Si ustedes se fijan, si bien es cierto, los cocos, las palmas, comienzan teniendo una base un poquito más ancha, pero después de poquitos entrenudos, el grosor va a ser el mismo a los primeros 50 centímetros que a los 6 metros, por ejemplo. Y eso es gracias al meristemo de engrosamiento primario.
Entonces, recién cuando el tallo alcanza su diámetro definitivo, es que comienza a crecer en longitud, desarrollando así entrenudos largos. Entonces, así forman las palmeras su tallo columnar, que va a ser el estípite. Y de la misma forma, en periodos más cortos, se va a formar el tallo de las gramíneas. Ese tipo de crecimiento se da también en las cicadales y en dicotiledóneas columnares con tallos carnosos. Ahora veamos la estructura secundaria del tallo. En el caso de la mayoría de las pteridofitas y monocotiledóneas, este tallo va a conservar la estructura primaria nada más durante toda su vida. Y muchas pteridofitas extintas tenían una estructura secundaria. Actualmente, solo en el caso de los géneros Isoetes y Botricium, presentan algún tipo de crecimiento secundario, que es bastante anómalo en el caso del género Isoetes, porque Isoetes en realidad parecen pequeñas bromelias que suelen estar como en lugares anegados, acuáticos. Entre las monocotiledóneas, la estructura secundaria es excepcional y es producida por un cambium de naturaleza diferente. En cambio, en el caso de las gimnospermas y en las dicotiledóneas leñosas, estas van a desarrollar una estructura secundaria, es decir, que se van a agregar tejidos vasculares y protectores adicionales, tanto en el tallo como en la raíz. Y en el caso de las hojas, el crecimiento secundario se reduce nada más al peciolo y a la vena media. En el caso de los tejidos secundarios, se van a producir en dos meristemos laterales de forma cilíndrica, que van a ser el cambium y el felógeno. Acuérdense que en el caso del cambium, este va a originar a los tejidos vasculares secundarios y el felógeno va a originar el tejido de protección secundario. En el caso de algunas dicotiledóneas herbáceas, por ejemplo, de las familias Ranunculáceas, Nelumbonaceae y Nymphaceae, estas no producen tejidos secundarios, o sea, no hay felógeno. Y su sistema vascular se parece en el caso al de las monocotiledóneas, ya que van a tener haces vasculares cerrados dispuestos en dos o más ciclos, o sea, no va a haber una estela o una médula vacía. Entonces, en esa imagen que podemos ver ahí del lado derecho, tenemos un corte transversal del tallo de Ulmus pumila. Este es un arbolito, ¿verdad? Es un olmo. Entonces, y obviamente tiene crecimiento secundario. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, cuando llega el límite del crecimiento primario, ¿verdad? Tanto el cambio como el felógeno se van a comenzar a formar. ¿Por qué? Porque el cambio nos va a dar origen al floema secundario y al xilema secundario, y el felógeno nos va a dar origen a los tejidos secundarios de protección, que van a ser el suber y la felodermis. Ese suber, lo que va a pasar es que las células se van a comenzar a suberificar, o sea, va a haber presencia de suberina. Luego tenemos el cambio. ¿Y cuál es su origen? Una vez que termina el crecimiento primario de la planta, parte del procambium permanece en estado meristemático en los haces conductores y luego este procambium se convierte en cambium. A ese tipo de cambium, ¿verdad? Que es originado del procambium que se quedó en medio de los haces conductores en estado meristemático, se le denomina cambium fascicular. Esto es porque se encuentra en los haces vasculares primarios. Pero también vamos a tener que los arcos de cambium fascicular son luego conectados por el cambium interfascicular, que se forma por la desdiferenciación de las células del parénquima interfascicular. Entonces, esta desdiferenciación va a comenzar cerca de los haces conductores y enseguida se va a extender lateralmente hacia el parénquima interfascicular.
Ahí tenemos una imagen donde se nos explica el origen del cambium en el tallo. Ahí van a ver los esquemas de los transportes y sus detalles. Por ejemplo, tenemos un tallo primario, ¿verdad? Donde lo único que existe es procambium y que ese procambium en su momento se convierte en parénquima fascicular. ¿Qué quiere decir que sea parénquima fascicular? Que va a estar en medio del haz vascular y que luego, por división de esas células, o más bien dicho, por desdiferenciación de esas células del parénquima fascicular, lo que va a suceder es que se va a comenzar a formar el cambium interfascicular, o sea, entre los fascículos. ¿Y cuáles son los fascículos? Los haces vasculares. Y en el caso del cambium fascicular, lo que va a hacer es ayudarnos a dar origen tanto al xilema secundario como al floema secundario. El floema secundario va a quedar o va a ser la parte más externa cuando hacemos el corte transversal en el tallo y el xilema secundario va a ser el más interno cuando hacemos el corte transversal del tallo. ¿Y cómo vamos a diferenciar que sea la parte más externa o más interna? Pues cuando ustedes hacen el corte del tallo, ¿verdad? Lo que esté más cercano a la corteza, eso va a ser lo externo. Y mientras más al centro esté de ese corte, va a ser la parte interna. ¿Cómo va a ser la forma y la localización del cambium? El cambium se va a encontrar localizado entre el floema y el xilema secundario. Va a estar también presente en tallos y raíces y tiene la forma de un cilindro. En las hojas el cambium queda reducido a una o varias bandas de células que la mayoría de las veces solo se van a encontrar en el peciolo o en la vena media, que son los que pueden dar origen después a un poquito de crecimiento secundario. Entonces, ¿cuáles son los tipos de crecimiento secundario? Se van a diferenciar varios tipos en los tallos, ya sea según la morfología del cambium o por el tipo de actividad que desarrolla ese cambium. Entonces, el primer tipo va a ser el cambium cilíndrico. Ese va a estar formado por el desarrollo de cambium fascicular e interfascicular. Pero este cambium cilíndrico hay dos formas en que puede suceder. Uno es que forma xilema hacia adentro y floema hacia afuera en toda su extensión. Los tejidos vasculares secundarios entonces van a formar un cilindro continuo en radios medulares estrechos. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en las gimnospermas, por ejemplo, en Pinus. Ese corte que tenemos allí del lado derecho, eso es de un pino y se pueden observar todos, ¿verdad? Esos radios medulares que van a estar compuestos por xilema y floema secundario. Eso también lo vamos a observar en dicotiledóneas leñosas, como en el caso de Ricinus, Salix, Sambucus y Tilia. Y también en algunas dicotiledóneas herbáceas, como son Hibiscus, Cannavinus, Pelargonium y Elianthus. En el caso de los hibiscus, ustedes han visto que los clavelones, ¿verdad? Llegan a tener hasta unos 2-3 metros de altura y forman este crecimiento secundario que le da a los tallos mayor rigidez, ¿verdad? Entonces ahí vamos a poder encontrar este tipo de radios medulares formados por el xilema secundario y el floema secundario. Y la otra forma es que primero ese cambium fascicular forme xilema y floema, pero el cambium interfascicular va a formar solo parénquima radiomedular, que va a ser bastante ancho. Y por consiguiente, lo que va a suceder es que los tejidos vasculares secundarios también van a estar divididos en cordones. Eso es típico de las lianas y lo podemos
encontrar en Aristoloquia, en Vitis y en Enredera. Acá en esta corte que podemos ver aquí junto con el esquema, eso es en Aristoloquia. Entonces, fíjense que estas divisiones que aparecen acá, ya que se ve como que fueran radios medulares, no lo son. Eso en realidad es parénquima radiomedular, ¿ya? Que fue formado, ¿verdad? Por ese cambio interfascicular. Y siempre vamos a tener, ¿verdad? Floema secundario arriba, después en medio el cambio fascicular, luego vamos a tener el xilema secundario, el cambio interfascicular que va a estar entre cada uno de esos haces vasculares y el parénquima radiomedular producto del cambio interfascicular. Y la otra forma es que en muchas leguminosas herbáceas, como en el caso de la alfalfa y Lotus corniculatus y algunas lamiáceas como Coleus, el cambio interfascicular forma principalmente esclerénquima hacia adentro y una pequeña cantidad de floema con escasos elementos cribosos hacia afuera. Entonces, en este caso, si se fijan, este poquito de ¿cómo se llama? Este poquito de cambio interfascicular que existía aquí, lo que hizo es esclerificar esas células, nada más. Y al esclerificar, o sea, al agregar, ¿verdad? Esclerénquima a esas células o que esas células se convirtieran en esclerénquima, nos va a dejar por el lado de afuera un poquito de floema, ¿verdad? Y en el caso de hacia adentro, que va a tener, perdón, siempre hacia afuera, un poquito de elementos cribosos. Y en el caso de los haces vasculares normales, ¿verdad? Siempre vamos a tener floema secundario afuera, xilema secundario adentro y en medio el cambio fascicular. Permítanme un segundo. Ya, disculpen. Bueno, eso queda así. Y la otra forma del crecimiento secundario es que no se forme cambio interfascicular, sino que solo hay cambio de tipo fascicular, o sea, en medio de la vascular. Entonces, el crecimiento secundario queda nada más limitado a los haces vasculares y se presenta en algunas dicotiledonias herbáceas, como en el caso de cucurbita, en plantas suculentas como cactáceas y en algunas especies de euphorbia. En el caso de cucurbita, solo el floema externo va a tener crecimiento secundario. Entonces, aquí tenemos en el lado izquierdo, ¿verdad?, ese esquema. Vamos a tener el haz vascular y en medio de ese haz vascular va a estar el cambio fascicular. Si se fijan, entre los dos haces vasculares no está indicado el cambio interfascicular. Entonces no existe. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que va a comenzar a dar crecimiento secundario solo en esta parte donde se encuentran los haces. Y veamos cuál es el orden. Siempre vamos a tener floema primario arriba, luego el xilema, el floema secundario, porque acuérdense que viene de las divisiones del crecimiento secundario del cambium fascicular,
Luego tenemos el respectivo cambium, el cambium normal, ¿verdad? Que se encuentra dividiendo a los haces vasculares. El xilema secundario, ¿verdad? El metaxilema y el protoxilema. Y por último, un floema interno que va a ser siempre de tipo primario, ¿verdad? Esto solo va a suceder, este tipo de crecimiento secundario, solo va a suceder cuando haya cambium fascicular. ¿Cómo es la estructura del cambium? Este va a tener dos tipos de células, que van a ser las células fusiformes y las células radiales. En el caso de las fusiformes, estas van a ser alargadas y aplanadas tangencialmente. Aproximadamente van a ser prismáticas en su parte media y en forma de cuña en los extremos. Pueden observar esa imagen que está allí del lado derecho, porque comienza, por ejemplo, acá, la inicial es fusiforme y que es esta como alargada, que nos dice que va a tener una forma un tanto prismática y que en su parte media y en los extremos tiene forma de cuña. Esta es la célula inicial fusiforme, está larga, y el caso de la célula inicial radial va a ser esta que está acá, pero de esa ya vamos a hablar más adelante. Entonces, en el extremo abusado de esa cuña de la célula inicial fusiforme, cuando nosotros lo vemos en sección tangencial, vamos a ver que el extremo va a ser truncado en sección radial. Estas células iniciales fusiformes van a originar todas las células del sistema vertical del xilema y del floema. Su eje mayor se va a orientar paralelamente al eje mayor del órgano donde éstas se encuentren. En el caso del xilema, estos originan vasos, traqueidas, fibras y parénquima cilemático. Eso es a lo que da origen las células iniciales fusiformes del cambium. Y en el caso del floema, van a formar tubos cribosos, células cribosas, fibras y parénquima floemático. Esa va a ser la función de las células iniciales fusiformes en el floema. Y bueno, luego tenemos las células iniciales radiales. Esas son mucho más cortas, casi isodiamétricas y relativamente pequeñas, que es la que observamos acá. Y cuando hacemos el transcorte se ven en estos pedacitos que están acá. Estos tipos de células iniciales radiales del cambium van a originar las células parenquimáticas de los radios medulares, que van a componer el sistema horizontal del xilema y el floema. Esto es porque son las células iniciales radiales. Acuérdense que las fusiformes daban origen o componían el sistema vertical, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es la división de las células iniciales? En el caso de las células iniciales del cambium, estas se van a dividir de dos maneras, en divisiones aditivas y en divisiones multiplicativas. En el caso de que sean aditivas, esas van a ser periclinales. Y en el caso de que sean multiplicativas, van a ser anticlinales. Esa es, por ejemplo, una clara diferencia entre, ¿verdad?, cómo se dividen las células del cambium, si son aditivas o si son multiplicativas. En el caso de que sigan siendo aditivas, estos van a estar a lo largo del plano tangencial para formar células derivadas, que hacia adentro se van a diferenciar en células del xilema y hacia afuera se van a diferenciar en células del floema. Estas divisiones de tipo periclinal van a ser repetidas y esa es la causa por la cual las células se van a disponer en filas radiales. Pueden ocurrir también en un número variable de células derivadas. El máximo de divisiones aditivas se alcanza unas pocas semanas después que se reactive el cambium.
tanto en las coníferas como en las dicotiledóneas, el incremento anual del xilema es normalmente más amplio que el correspondiente del floema. Y por eso, y debido a este fenómeno de las divisiones aditivas o periclinales, es que nosotros podemos hacer el conteo de los anillos, ¿verdad? En coníferas, por ejemplo, más que todo. En el caso de las divisiones multiplicativas o anticlinales, estas van a estar a lo largo de los planos radiales. Esta es otra diferencia, ¿verdad? Porque la anterior era en el plano tangencial y esto es en el plano radial. Esto va a servir para aumentar el número de células. Y como el xilema va creciendo en espesor, el cambium también debe de aumentar de circunferencia. En el cambium estratificado, las divisiones van a ser anticlinales radiales, que son las que van a estar dando origen o formando el fragmoplasto y la placa celular que van de punta a punta, de modo que las de las células hijas van a tener igual longitud. En el cambium no estratificado, las divisiones van a ser anticlinales oblicuas, o sea, pseudotransversales. Esto va a ser porque la placa celular va de lado a lado y las células hijas se van a alargar por crecimiento apical intrusivo. Las divisiones multiplicativas van a ser raras en las células iniciales radiales que en las iniciales fusiformes. En sección tangencial, las células iniciales muestran dos tipos fundamentales de ordenación. Una es como cambium estratificado y la otra es como cambium no estratificado. En el caso de que sea cambium estratificado, va a tener células iniciales fusiformes cortas que van a ir de los 140 a los 150 micrómetros y que van a estar dispuestas en filas horizontales. Los extremos de las células de una fila aproximadamente al mismo nivel es así como las vamos a encontrar, ¿verdad? Esa parte de las células del cambium estratificado. Sin embargo, ese cambio estratificado es poco frecuente, se le considera más evolucionado y solo se va a encontrar en los géneros Echinomene, Oeria, Robinia y Scleroxylon. En el caso del cambium no estratificado, este va a tener células iniciales fusiformes largas, ¿verdad? Por ejemplo, es lo que vamos a encontrar en el pino, que van a estar superpuestas por sus extremos. Y filogenéticamente se considera más primitivo, porque acuérdense que primero fueron gimnospermas y luego angiospermas, entonces las gimnospermas se consideran más primitivas. En esta imagen que está abajo, les muestra la ordenación de las células iniciales del cambium en un corte tangencial. En el número 1 tenemos el cambium no estratificado y en el número 2 tenemos el cambium estratificado. En el caso del cambium no estratificado, eso es para células radiales y eso es en pinos. Y en Junglands, por ejemplo, podemos observar células iniciales fusiformes, así como en Robinia, que ya es parte del cambium estratificado. Entonces, aquí en este pinus tenemos células iniciales radiales. ¿Y por qué son radiales? Ahí se ven un tanto circulares, ¿verdad? Y las células fusiformes son estas largas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, todas estas son células fusiformes y estas que están en estos pedacitos aquí son células radiales. Cuando tenemos el cambium no estratificado, perdón, cuando tenemos el cambium no estratificado, las células fusiformes son largas. Fíjense que estas células fusiformes que está acá, yo no sé si alcanzan a ver que lo señalo con el puntero del mouse, es toda esta. Entonces son bastante largas. Pero en el caso del cambium estratificado, miren, esas células,
fusiformes son bastante cortas, porque esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra, que dan la apariencia de ser una sola un poquito más larga, pero son mucho más cortas. ¿Cómo es el funcionamiento del cambium? Este funcionamiento es continuo y cuando el cambium tiene funcionamiento continuo, se forma el mismo tipo de leño durante todo el año y en ese caso no hay anillos de crecimiento. La proporción de árboles de este tipo en el bosque húmedo de la India es de 75%, o sea que no se formen los anillos de crecimiento, y en el Amazonas es del 43%, y claramente en los climas templados cálidos es menor. En el Amazonas, por ejemplo, se han hecho controles periódicos del diámetro de árboles marcados y se comprobó que muchas veces no crecen en diámetro durante uno o varios años, pero sí crecen en altura. ¿Por qué? Porque el mayor problema para la vegetación en el Amazonas es la competencia por luz y no tanto por agua ni por nutrientes, sino que por luz. Entonces a la planta le interesa más llegar a ser más alta que las demás plantas que están a su alrededor para poder hacer una mejor fotosíntesis. Y ya cuando alcanzan el dosel, ¿verdad?, del bosque y obtienen mucha luz, es que van a comenzar a crecer en grosor. O sea, que van a tener su crecimiento secundario. ¿Cómo es el funcionamiento estacional del cambio? En el caso de las especies arbóreas que viven en regiones templadas o en climas con estaciones secas y lluviosa marcada, como por ejemplo en El Salvador, los periodos de actividad del cambio alternan con periodos de reposo en el invierno. Durante el reposo invernal, la producción de células nuevas por el cambio cesa completamente y las células derivadas del xilema y del floema maduran y la zona cambial queda reducida a una capa de células que va a ser el cambio en sentido estricto. En la imagen de la derecha tenemos el cambium de Adansonia digitata, que es el baobab, y ese está en estado de reposo. Vean el cambium, ni siquiera está engrosado. Ahí tenemos células radiales que son bastante cortas, células fusiformes que aquí como el plano o el corte no es tangencial, se ven como que fueran células iniciales radiales, ¿verdad? Pero ahí nos están indicando que esas son células iniciales fusiformes. Tenemos el xilema abajo del cambium y el floema arriba del cambium. Esa es parte del funcionamiento estacional, ¿verdad? Porque ese cambium se queda en una etapa de reposo. Otras actividades, bueno, la verdad es que lo vamos a dejar hasta aquí porque tengo que supervisar el examen repetido de los estudiantes de Botánica 1 y mejor me conecto ya con ellos. La grabación de la clase, bueno, le voy a dar parar a la grabación y me va a quedar a mí. Entonces yo se las comparto más tarde cuando ya me haya llegado al correo.